entrevista que hiciéramos con el querido periodista, colega y amigo Asbel López, periodista de Radio Francia Internacional, y le consultábamos justamente en la mañana en el T14 sobre las consecuencias de la victoria de Donald Trump en la presidencia de Norteamérica y cómo lo tomó la comunidad europea. Esto decían. No, aquí realmente están enguayabados con la noticia. Enguayabados, explícame pero el colombiano ese, ¿qué es enguayabados? resaca, es una resaca. Están dolidos. Sí. Ajá. No, aquí realmente, primero que todo, no se esperaba. Yo creo que mucha gente en Europa, como en el resto del mundo, no se esperaba esto. Yo creo que para muchos era incluso más probable que Ucrania esté combatiendo soldados norcoreanos allá en Kursk, en la región rusa de Kursk, que Trump pudiera ser reelegido. Para muchos ya estaba descartado por completo. Incluso, mira, Horacio, hasta ayer todo estaba muy reñido. Eran tal vez las elecciones más reñidas en la historia de Estados Unidos. Y ya hemos visto que No para fue nada... tan así. Que no fue tan así, en absoluto. Sí, que fue una diferencia mucho más amplia de lo que decían de parte técnico, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces aquí, primero que no se esperaban eso, y segundo, lo que más preocupa es, por supuesto, Ucrania, Putin, la amenaza de Putin, Obvio. no solo a Ucrania, sino al resto de Europa. ¿Y qué va a pasar con este conflicto? ¿Cuál va a ser la posición de Estados Unidos? Si va a pedir un cese al fuego, que signifique una pérdida de territorio de Ucrania. Eso lo dan por descontado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Porque, ya que apuntás a ese lugar, todo indicaría, ahí lo vimos a Volodymyr Zelensky, felicitándolo y demás, pero todo apunta de que la relación que tiene Donald Trump con Putin haga de que le ceda parte del territorio en Ucrania, cese el fuego en ese lugar, basta de gastar en armamentos de lo que están girando, y en contraprestación que la orden le dé Putin y China a Irán, y que se dejen de joder en la zona de Medio Oriente, defendiendo una vez más a Israel, su socio estratégico financieramente. Esto es lo que se dice en términos geopolíticos. A lo mejor no es tan así, pero evidentemente es lo que se avecina. Sí, esa es una posibilidad, ¿no? Lo otro es que para muchos aquí en Europa cualquier centímetro que se le ceda a Putin es perder la guerra, y es realmente alimentar el imperialismo ruso que se ha mostrado tan agresivo desde la invasión de Ucrania y que ya tiene antecedentes. Y si no se para a Rusia en Ucrania, para muchos esto es muy peligroso para Europa, porque podrían seguir otros países y Rusia podría seguir simple y llanamente invadiendo territorio. De manera que no es que simplemente se va a calmar al monstruo con un pedazo de carne, sino que las cuestiones son mucho más complicadas. Y la cuestión es, ¿qué va a pasar con la OTAN? Todo parece ser ahora eso que es una cuestión de dinero, es decir, Trump quiere que los europeos pongan más dinero sobre la mesa, es decir, que lleguen a 2% de su Producto Interno Bruto. Es la OTAN, o sea que aporte más a la OTAN. Sí, en la OTAN. Ahora viene el repartijo de quién pone tanto la OTAN y quién no. Ya recordamos que le había dicho pedigüeño Trump a Volodymyr Zelensky, o sea que no quiere saber más nada que estar plata en ese lugar. Entonces, si quieren seguir con esa guerra, evidentemente ahora viene la demanda de los países europeos, como bien mencionás, de listo, ¿quieren seguir con esto? Háganse cargo un poquito ustedes. Sí, exactamente. Paguen las deudas que tienen con la OTAN y paguen y lleguen al 2% mínimo para la Alianza Atlántica. Entonces, para muchos es una cuestión de dinero. Es decir, Europa y Estados Unidos comparten los mismos valores de libertad, de democracia, de respetar la oposición, la libertad de... Para, dijo un amigo. Para. ¿Vos escuchaste en campaña que Donald Trump dijo voy a necesitar 6 años de tiranía? Esto lo mencionó en campaña como para volver a poner en orden a Estados Unidos. Digo, ese concepto utilizó en la meca del liberalismo y la democracia. Ojo. Sí, veremos. Yo creo que veremos un poco cómo son las cosas en estos 4 años. Y no tengo ninguna, o sea, yo no pienso que vaya a haber, digamos, un cambio así de régimen en Estados Unidos bajo Trump. Tampoco creo que sea fascista o nazi o dictador. Veremos qué pasa, ¿no? Pero en todo caso, Occidente, el bloque occidental es Estados Unidos y Europa, en fin, tal vez Corea del Sur y otros países. Y la pregunta es,
qué defensa van a hacer frente a la amenaza que representa China y Rusia en este momento. Entonces, yo creo que no van a negociar todo. Te lo adelanto desde ahora. Te invito a un asado cuando estés por acá o cuando vaya a Colombia o a Francia, pero me da la sensación que se negocia parte del territorio, cesa el fuego en todos lados, no se gasta más plata, pedazo de carne para allá, no jodas Israel y somos todos amigos y contentos. Me da esa sensación. Eso de pronto 2 años, sí. Horacio, y después verás a Rusia entrando a otros países. No tengas dudas. Y a otros países. No tengas dudas. Abel, ¿qué repercusiones de los primeros mandatarios europeos, de la Comunidad Europea, han salido a felicitar o no, agradecer o no? ¿A qué análisis han hecho en las primeras impresiones justamente el presidente francés o los que tenés alrededor? No, mira, aquí realmente todos han dicho que por supuesto van a trabajar con el nuevo presidente, que están dispuestos a trabajar como ya lo hicieron en el pasado. Parece ser, según nos decía una corresponsal ahí en Bruselas, que en privado muchos dicen que el pragmatismo va a hacer que Trump no lleve a cabo todas las promesas que ha hecho extremas y hará que vuelva, digamos, como a una cierta cordura a nivel geopolítico. Pero en todo caso, incluso el primer ministro francés dijo que los europeos tienen que trabajar juntos, tienen que estar unidos y que su seguridad no debe depender de una potencia extranjera, lo cual por supuesto son palabras, porque la Unión Europea no tiene ejército para defenderse y necesita a la OTAN. Entonces volvemos una vez a lo mismo que... Ahora, la OTAN, ¿por qué tarda tanto en incorporar a Ucrania? Esto nunca lo entendí, están a las vueltas, que sí, que no, que sí. Ahora los Países Bajos, que antes tampoco estaban en la OTAN, están pidiendo ingresar también en ese lugar, y es como que se demoran los ingresos, ¿no? Ante un ataque tan feroz. Sí, claro, porque esto, por supuesto, todo esto es muy delicado, todo esto tiene que ver con las famosas líneas rojas que ha impuesto Rusia, con el temor a la bomba nuclear, en fin, son muchas cuestiones al mismo tiempo en este momento. Lo cierto es que llevamos más de 2 años y medio de guerra aquí en Europa y que muchos temen que esto no vaya a terminar mañana y que realmente Rusia haya mostrado la verdadera cara que tiene, ¿no? Que es realmente un régimen imperialista que quieren territorio, quieren pedazos grandes de territorio porque los necesitan. Y la idea es cómo se va a defender Occidente frente a esto y cómo van a ser los europeos que no tienen un verdadero ejército. Entonces, en este momento lo que está es preguntándose cuál va a ser, digamos, la actitud de Washington. Y veremos, todo está muy confuso, no se sabe muy bien qué pueda pasar. Trump dijo que no había habido guerras durante su mandato, pero realmente durante su mandato se prepararon las guerras en las que estamos viviendo. Entonces, todo depende de lo que vaya a pasar en los próximos meses y años, Horacio. Y vos bien mencionaste, con esto te libero porque estás trabajando, Abel, querido, y como siempre agradeciéndote. Vos bien mencionaste, tantos arreglos y convenios ha tenido la Comunidad Europea, menos a la hora de sincronizar, por ejemplo, ejércitos en común, sabiendo que tienen fábricas bélicas muy importantes en Francia, que Italia tiene lo suyo, bueno, que hay países como España que también tiene su ejército. Digo, en vez de estar pensando en cada uno de los límites en Occidente, en defensa de cada uno de sus pequeños territorios, porque si hablamos en grandes dimensiones, son pequeños territorios muy sobrepoblados. ¿Por qué la Comunidad Europea no tiene su propio ejército y depende todo de la OTAN? Yo creo que pocos o muy pocos esperaban a que fuera a pasar la invasión de Ucrania y que realmente estuviéramos entrando en una época en que para muchos estamos en la Tercera Guerra Mundial. Sí, claro que lo estamos. Entonces, yo creo que es un proceso muy lento que se va a dar. Las opiniones públicas también son más bien pacifistas, no quieren ese tipo están como cerrando los ojos frente a lo que está pasando. Entonces, los gobiernos al mismo tiempo no tienen, digamos, como el sostén de las opiniones públicas que todavía creen que la paz es posible y que no hay que armarse. Bueno, hasta que viene el lobo y te comió todo. Te mando un abrazo grande, Abel, querido. Exactamente, un abrazo, Horacio. Aguante, Fran.
Bueno, ahí lo teníamos a Abel López de Radio Francia Internacional. Las repercusiones en Europa fueron de asquito, como lo mencionaba en su palabra colombiana, porque la verdad consideran que le van a entregar parte de Ucrania para cesar el fuego en esa guerra, sino que la continúe Europa y que pongan ellos la plata. Y en esa negociación entre Putin y Trump, que se sabe tienen muy buenos vínculos, va a ser una moneda de cambio para decir no juegan más con Israel, e Irán, darle la orden que no rompan más las talipes y parar la guerra justamente en Israel. Esto es lo que se entiende en la cuestión geopolítica, las negociaciones que se vienen, por eso a Europa no le cayó nada bien la victoria de Donald Trump. Esto por un lado, ¿sí?